Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral en los sismos del último siglo en la Ciudad de México, impartida por un académico de excelencia, como lo es el doctor Roberto Meli Piraya, investigador emérito de nuestra universidad y que muy recientemente fue distinguido con el grado de doctor causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación, presento a las personalidades que presiden esta ceremonia. El doctor Carlos Escalante, director de la Facultad de Ingeniería. Doctor Luis Álvarez y Casa Longoria, director del Instituto de Ingeniería. Doctor Roberto Meli Piraya, doctor honoris causa e investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingeniero Armando Díaz La Mora, distinguido egresado de esta facultad. Y maestro Marco Tulio Mendoza Rosas, jefe de la División de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería. Ahora pasemos al evento central de esta tarde, la conferencia magistral, efecto de los sismos del último siglo en la Ciudad de México. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Roberto Meli Piraya. ¿Listo? Muy buenas tardes a todos. Es un gran honor para mí que los de la Facultad y del Instituto de Ingeniería hayan tenido la iniciativa de este evento, que no me esperaba y, bueno, dudo merecerlo, pero da bastante gusto recibirlo. Me da mucho gusto ver muchas caras jóvenes, pero me emociona mucho ver gente de mi generación y ver a dos de mis maestros que han venido a este, probablemente dos de los dos mayores maestros que he tenido, el doctor Luis Esteban Maraboto, y el maestro en ingeniería, perdón, se me fue la onda, perdón, el doctor en ingeniería Neftalí Rodríguez Cuevas. Bien, pasando ya al tema que hemos acordado para esta plática. La idea se trata de de explicar o de presentar cómo se ha desarrollado la ingeniería sísmica en el país y a qué punto estamos y pues, qué podemos esperar en el futuro sobre su evolución. Para comenzar, voy a dar unas estadísticas de qué tan intensa, qué tanto es esta actividad. Y para ello pueden ver en la lámina la estadística de los sismos
que da el Servicio Meteorológico Nacional de los sismos del año pasado todavía, de los sismos del siglo pasado. Y como ven, hay muchos eventos de distintas magnitudes. Las magnitudes aquí empiezan en 6.5, que ya son eventos que suelen producir bastantes daños, pero llegan a ser 3 eventos de magnitud mayor que 8, pues que han causado mucho daño y que son realmente muy fuertes. El total son 182 eventos en ese siglo. De ellos, para que vean, que aprecien la diversidad, digamos, de los eventos, en la figura de la izquierda pueden ver con puntos color naranja o ladrillo, como prefieran, y son los epicentros de los sismos de que hemos hablado, y son los epicentros de aquellos que los epicentros estuvieron en la costa o ya en el mar, y con azul los que fueron tierra adentro. Hablaremos un poco más de la diferencia entre ellos y pasamos a la siguiente, si es que sí. Necesitan manos entrenadas. En esta vemos cuáles son los principales placas cuyo movimiento produce sismos. La interacción entre ellas es la que produce los sismos. Pero voy a pasar más directamente a... ¿Aquí? Arriba del banco. Es que aquí, bien, gracias por la información. En esta lámina se nota en la parte inferior izquierda una placa, que es la placa de Cocos, es una de las 5 de que hablamos, que es la que más influye en la actividad sísmica en el país, porque tiene la tendencia a dirigirse, a moverse hacia abajo, a entrar hacia abajo de la placa continental. O sea, nace en el mar, está en el mar y se mete abajo de la placa latinoamericana, que es la más donde estamos encima. Y este movimiento no se hace de manera continua, sino cuando la placa logra vencer la fricción que hay con la otra, desliza de forma brusca y libera mucha energía que se ha acumulado mientras estaba empujando, pero sin poderse mover, y ese es un sismo. En esta misma figura, más abajo, se ve una línea vertical que implica que otro tipo de sismo, que la misma placa que estaba subduciendo, una vez que subduce, se despega de la placa oceánica, de la placa de Norteamérica, y penetra, y cada vez más penetra, más se inclina y más aumentan los esfuerzos de sostenerse ahí, hasta que bruscamente, ven la línea vertical del medio, esta falla, se rompe la placa, y lo cual implica un nuevo sismo, un sismo que llaman sismo de falla normal. El otro es el signo de subducción. Tienen otros nombres también, pero nos conformamos
con este. Ok, gracias. Esta es una vista un poco, digamos, de caricatura de cómo por ejemplo, cuando hay un sismo, cuando hay se despega, digamos, o se desliza la placa marina, en este caso la placa de Cocos, se genera, la energía que se libera produce vibraciones, ¿sí? que se propagan kilómetros, o sea, efectivamente se pueden dar la vuelta y regresar, o casi, y se pueden volver a medir que todavía están, que siguen dando vuelta. Pero hay una atenuación de la intensidad de este movimiento y pues en realidad el daño o el problema es cuando en sí la placa pasa encima de cierta zona y produce esfuerzos. Continuando, este lado, sí. Bueno, en la Ciudad de México tenemos problemas, en realidad, pues si viéramos nada más el mapa, diríamos, pues, estamos bien, ¿no? O sea, todos los sismos se generan o cerca del mar o muy abajo de la corteza y muy lejos de la ciudad. Entonces, pues allá tendrán ellos los problemas y nosotros nomás los vemos desde aquí. Pero lamentablemente, cuando hay varios problemas que hacen que crezcan de manera desproporcionada las vibraciones cuando se dan situaciones que producen, digamos, ciertos efectos que generan más vibración. En la Ciudad de México el más importante es el de los fondos de los antiguos lagos, que son los que se ven ahí. Esto que estoy mostrando aquí es un corte norte-sur por la Ciudad de México, ¿sí? Y las rayas verticales son las vibraciones cuando pasa la onda sísmica en cada uno y pues, que tienen cierta y cierta longitud pero como pueden apreciar, espero, estos son mucho mayores en algunas partes cuando coinciden con con el lago, el antiguo lago que había, que ahora está tampado, pero sigue habiendo un material muy deformable que pues oscila y puede causar que se incrementen las intensidades de las ondas que van pasando. Entonces, hemos hablado de dos tipos de sismos, los sismos, digamos, que son, si los vemos por la posición, los sismos costeros y los sismos que están dentro de la corteza, de la zona terrestre. Pues los eventos importantes que han ocurrido y ahorita de aquí hasta lo que vimos ahora era el problema general del país. Ahora nos vamos a concentrar hacia cuáles son los que han producido daños en la Ciudad de México. Y empezando por 1911 tenemos un sismo que le llamaron sismo
de Madero, porque el mismo día que del sismo entró Madero a la Ciudad de México con su séquito, y un sismo de magnitud, bueno, no se sabe la magnitud porque no se sabe con precisión, se estima 7 y pocos, 7.2, 7.3. Y en su epicentro está también en algún lugar de la costa Pacífico, pero no se tienen un consenso, digamos, en su posición. Hablaremos primero de este, luego hablaremos de uno que es el sismo del Ángel, porque con este sismo que fue en 1957, se volteó y cayó, se desplomó que no era ningún ángel, la estatua que estaba arriba de la columna de la Independencia. Y hablaré un poco de cómo se han dado los daños en este. Después hablaré del sismo llamado de la Ibero, porque su efecto más grave fue el colapso de algunos edificios de la Ibero. Y después vamos al más dañino, al más fuerte, que es el sismo de 1985, y de ahí pasaremos finalmente a los de los años, el año desde 2017, perdón. Voy a hablar brevemente de ellos y tratar de explicar las diferencias y por qué y del tipo de daños. El sismo de Madero de 1911, la siguiente, a la derecha, perdón. El sismo de Madero causó daños en una larga porción de la zona costera y cerca de la costa, y llegó hasta Manzanillo, y empezó más. Y fue muy fuerte, se sintió con fuerza en la Ciudad de México. Los daños fueron en la Ciudad de México, fueron principalmente el colapso de los dormitorios de un cuartel militar, y hubo otros daños en varios edificios, pero hubo los 35 pérdidas humanas que hubo, son todas en el cuartel. En el resto no llegó a esos extremos, pero hubo daños importantes. Empezando uno de los temas que vamos a estar hablando, hasta ahora no había, hasta poco antes de este sismo, no había normas sísmicas. O sea, había algunos reglamentos de construcción, pero no se mencionaban los sismos hasta 1940, que fue cuando se hizo una regla bastante burda, pero por lo menos había algo que decir. Entonces, pasando del sismo al de Madera, allá hablamos del sismo del Ángel, y esta es una vista de la caída del ángel o pseudo ángel, y también quiero mencionar que ha pasado después. El ángel ha sido como un medidor de sismos,
que ya se iba el ángel, pero no se ha ido. Bueno, entonces, los efectos de los sismos en la columna de la Independencia fue inaugurada en 1910, lo cual quiere decir que le tocó luego el sismo de 1911, que fue relativamente fuerte, pero lo pasó sin problemas. No tuvo daños. Después, en 57, ya dijimos que tuvo colapso de la estructura, de la escultura, y que fue reforzado en forma realmente notable por el ingeniero Samuel Ruiz poco después, y pudo pasar con bien algunos sismos secundarios, pero en 1985 no hubo colapso del ángel, pero sí tuvo daños importantes en el fuste de la columna, y por lo que hubo un reforzamiento. Y en 2017 tuvo daños también muy secundarios, pero pues, nos dejan de preocupar un poco, porque la parte de la corteza interna que había puesto de acero el ingeniero Samuel Ruiz se despegó, y ahora está en proceso. Si ustedes pasan por ahí, por el ángel, verán que hay toda una estructura para poder empezar las obras para corregir esos problemas del recubrimiento de la columna, de la parte interior. Y eso va a llevar algunos meses. Aparte del ángel, pues en este sismo tuvo bastante daños en la que llamamos la zona la zona del lago, o sea, donde están las arcillas estas móviles, ¿no? Y hubo aquí en estos puntos se ven donde están los edificios que fueron dañados de forma importante. Bueno, hablando ya ahora sí un poco más de la ingeniería, decíamos que la ingeniería, la parte normativa, estaba en el reglamento de construcciones ya antes del sismo del ángel, pero a partir del sismo del ángel se despertó un interés de los ingenieros y una preocupación por tener una herramienta que les permitiera ver qué cosa había que hacer para evitar pues colapsos o daños, ¿no? Coincidió que el Instituto de Ingeniería había comenzado a funcionar unos pocos años o meses antes de ese sismo, y la Escuela de Ingeniería de la UNAM comenzó el posgrado en Ingeniería, que también, y los dos se concentraron mucho en la parte sísmica. Y hubo un primer reglamento de construcción, decía en 1940, y también hubo la edición de un libro, me parece que fue muy importante en su época, porque explicaba a los ingenieros cómo analizar estructuras hiperestáticas. En mis tiempos de estudiante, ¿no? Lo hiperestático era lo más difícil que se podía pensar, que pasáramos de una estructura, que se podía, si uno sabía los datos de cuáles eran la geometría, podía calcular todo sin necesidad de saber cómo se deformaban y cómo se juntaban las cosas, ¿no? Entonces, cuando se publicó
el reglamento o la norma sísmica, porque hubo una norma de emergencia para que sobre todo para la reparación de los edificios dañados, se publicó un folleto complementario a la norma, no la de emergencia, sino la que poco después fue la definitiva, y esto, le digo, fue muy usado por los profesionistas, y también por esas mismas fechas fue fundada por algunos de los presentes y por el doctor Emilio Rosenbluth, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en 1961, que ha contribuido desde entonces a la difusión de las nuevas técnicas y de la manera en que se tienen que diseñar estos elementos. ¿Por qué yo pongo aquí? Como que no entiendo. Entonces, ahora, esta es una copia de la que está en la biblioteca del Instituto bueno, no es el boletín, del folleto complementario de la norma de sismo, y de ahí en adelante ya se difundió mucho los conocimientos en libros, en artículos, etcétera, ¿no? Pero eso fue el primero en nuestros tiempos. Entonces, y también en esas mismas fechas empezaron los despachos verdaderos de ingeniería estructural, digamos. El ingeniero Oscar de Buen tenía su propio consultorio, llamémoslo así, desde antes, pero un poco después de este sismo del Ángel, se constituyó la firma Salinas de Buen, que fue de la más grande, y también la empresa Dirac y Bufete Industrial, que fueron los más exitosos en ese tiempo. Entonces, en 1979 se dio el llamado sismo de la Ibero, que fue que no causó muchos daños en realidad en la Ciudad de México ni en otro lado, pero causó el colapso de dos de los edificios de la escuela la Universidad Iberoamericana, y con pérdidas de vidas humanas de cierta importancia. Esto fue muy estudiado y muy revisado. Se reconoce que hubo un defecto, digamos, una solución inadecuada de unas juntas entre columnas y vigas, y también se hicieron estudios de los edificios dañados y no dañados con mucho detalle. Creo que fue de los sismos bastante estudiados en su fecha, en su tiempo.
Y bueno, esto ya lo comenté de los atrevimientos que se dieron, ¿no? Eso preparó un poco el terreno para el 85, en cuanto a que, aunque en estas fechas se mejoraron las normas, el sismo de 85 y sobre todo en el periodo de 1957-85 se hicieron varios, se mejoró, pues se amplió los estudios que se hacían y las variables que había que tomar en cuenta en los análisis. Esto no evitó que en septiembre de 1985 hubiera el sismo más severo, de mayor magnitud, que se ha dado en el siglo, pero bueno, probablemente no ha sido de mayor magnitud en todas la vida del hombre, pero sí fue un sismo de magnitud 8.1 que, digamos, considerando que las magnitudes aumentan en cuanto a energías separadas 30 y tantos veces cada unidad, es un evento realmente muy severo y que causó muchos inquietud en el ambiente, sobre todo, pero en general el ambiente, porque había cierta sensación de que ya se sabía cómo manejar estas cosas y que estábamos preparados para un gran sismo. Eso se ha repetido varias veces en el tiempo, pero yo creo que todavía no llegamos a estar preparados ahora, menos en 1985, en que se dio una situación que podía verse, que todavía no era muy claro, y por eso no se previó tanto, que se dio un fenómeno de cercanía de la forma de vibrar de los depósitos de suelo en la zona blanda con los que traía las ondas que habían sido provocadas por el sismo son 360 kilómetros de diferencia. Nadie pensaba que un sismo pudiera mantener una intensidad muy elevada a tantas distancias. Y cuando las ondas, al viajar, pues, hay varios tipos de ondas con distintas frecuencias. Las ondas de alta frecuencia se van perdiendo, se van amortiguando y digamos, a distancia relativamente pequeña, pero las ondas con periodos muy largos de vibración se mantienen, en este caso las ondas de 2 centímetros se me fue la onda. Fueron las que dominaban el sismo que llegaba después de haber pasado por las partes blandas, y pues y los edificios
muchos de los edificios tenían vibraciones del orden también de periodos de 2 segundos o cercano a 2 segundos. Eso aumentó, hizo que hubiera grandes fallas, grandes daños y un número de muertos muy elevado, que de hecho todavía no hay un acuerdo sobre cuántos fueron. Oficialmente fueron 4.500, pero se reconoce que no todos los expedientes llegaron a las autoridades y por eso ellos dicen que 4.500, pero que pueden ser bastante más que esto. Entonces este movimiento es un movimiento particularmente severo por la amplificación que tiene cuando coinciden los dos. Y por otro lado puede decirse, bueno, aquí la amplitud, la aceleración máxima que es, este es un acelerograma, los tres de 3 direcciones de un sismo, y vemos entonces que la máxima aceleración que alcanzó fue del orden de casi 150, digamos 160 Hz, mientras que con lo que se diseñaban los edificios era muy inferior a eso, ¿no? 2 o 3 veces. Entonces puede decirse que no fue un error de las normas o de los calculistas, pero que fue un evento extraordinario. Sobre qué tan ordinario fue ese evento o extraordinario fue ese evento, todavía no se puede saber. Pero a estas alturas sí se piensa que puede haber eventos más desfavorables que esto, no tanto por lo cual no se necesita que se tenga un sismo de magnitud 8.5 o grande teta. Puede ser un sismo igual al de 85, porque en lugar de estar su epicentro a 300 y tantos kilómetros, puede estar a 200 o 150, ¿no? Entonces esto va a hacer que las ondas lleguen con más energía, aunque originalmente no eran tan grandes, pero lo que llega a la Ciudad de México puede ser. Este es un tema que amerita todo, que se ha estudiado mucho, hemos avanzado mucho, pero amerita mucho estudio y muchas pruebas y desarrollar teorías que describan de forma más completa. Esto se trató de hacer. Estamos bien de tiempo, aguantan 15 minutos más, 20, bueno, no paso de 20. Entonces, realmente fue un gran shock para la profesión este evento, y por otro lado hubo muchos edificios que se portaron muy bien. Casualmente, a priori, lo que más miedo, más preocupación, los ingenieros y la gente común, es los edificios muy altos. Ningún edificio alto ha tenido, digamos, daño en 85 y aún en los posteriores, porque ya su forma de vibrar se aleja ya del otro lado de las olas que llegan, y entonces no son afectados tanto como los edificios de altura intermedia. Y el sismo de 2017 lo refrenda
ningún edificio, ahorita por ahí lo dice más adelante, pero los edificios más dañados fueron edificios de relativamente, bueno, en la zona blanda o de transición, fue edificio de altura mediana, ¿no? Mediana y no alta. Bueno, pero eso es más complejo, que quizás fue demasiado simplista lo que yo dije, pero en sí tiene. Entonces, después del sismo de 85, se renovaron, tengo que seguirle. Sí, se hicieron diversos hubo diversos esfuerzos para mejorar las normas. Inmediatamente después salieron unas normas de emergencia bastante más severas, pero esa se usó solo para las reparaciones. Y después ya salió la norma del 87, si no me fallo, sí, que ya era mucho más severa que la anterior y que entró en vigor en esos tiempos, y se fueron desarrollando mejores métodos de análisis, sobre todo la disponibilidad de herramientas de cómputo mucho más poderosas, permitían que se hicieran modelos más precisos, más detallados, y esto digamos, ha contribuido, digamos, a que la ingeniería sísmica tenga, digamos, mayor confiabilidad, digamos. Sí. Esto ya está, es el espectro del SCT. Este es el espectro de SCT que muestra SCT fue el punto en la construcción que más se acercó, digamos, a los 2 segundos, la construcción que estaba instrumentada, el suelo y la propia construcción, y que estaba más cercana a tener el mismo periodo que el suelo, ¿no? Entonces es un modelo, pues, de cómo funcionan los efectos sísmicos en las estructuras y cómo pasa. Estas son fotos de daño de los 3 de esos edificios, uno por un choque con los vecinos y otra por falla de planta baja por no tener suficiente refuerzo. Y estas son lo mismo. Y finalmente, bueno, aquí puse unos datos o unos comentarios sobre que tan bien se gestionó la emergencia del sismo del 85. Fue muy criticado el gobierno y todo de que se había hecho mal las cosas. Lo cierto es que se tardaron mucho en responder. Lo cierto también hay que reconocer que no se esperaban y no tenían la menor idea de que podía haber una cosa de ese tamaño. Entonces eso los retrasó algún tiempo. Pero después creo que fue razonablemente manejado, sobre todo la parte de la información de los daños y la explicación de ellos y por qué algunos fallaron y no. Creo que en eso se avanzó mucho, y en eso pues hubo por parte de las escuelas de ingeniería, como ejemplos principales, la de la UNAM y la de Metropolitana. Hubo realmente estudios muy valiosos y muy apreciados tanto en México como en el extranjero. Y entonces se pudo conocer hacer esos análisis de los daños.
y de sacar las estadísticas de los, por ejemplo, como estas, de por cuántos casos, cuántos edificios de marcos de concreto tuvieron más daño que los de mampostería o viceversa, y el número de pisos por número de pisos y por periodo de vibración, etcétera, el manejar cuáles eran las variables que funcionaban más a favor y a desfavor de una estructura. Entonces se elaboraron normas de diseño, decían, bastante digamos, más estrictas que las anteriores y más justificadas, y de inmediato salieron algunas normas preliminares para el refuerzo de los edificios dañados, y después ya normas más completas y más definitivas. Hubo mucho interés internacional por este sismo y porque habían sucedido ciertas cosas. Eso dio lugar a problemas, a cosas bastante positivas de colaboración, por ejemplo, entre CONACYT, no entre ellos la colaboración, ellos fueron los que pagaron, CONACYT y la National Site Foundation de Estados Unidos pagaron pues los costos de los proyectos de proyectos conjuntos para conjunto entre investigadores de Estados Unidos y de México, para hacer investigaciones que fueran beneficio para los dos, y creo que sí construyeron un beneficio. También Japón tuvo una actitud mucho positiva, que principalmente se dio en el apoyo para la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y también para la impartición de cursos sobre ingeniería sísmica en general, pero sobre todo sobre cómo proteger, cómo garantizar que las obras se hicieran como se estaba previsto en los planos. Este es un tema que ha venido siendo crítico desde hace varias décadas y ha sido meta de mucha atención, pero que queremos que siga necesitándose más, que haya mecanismos efectivos para que lo que se haga en el despacho se refleje en los planos, y lo que se refleje en los planos se refleje en la construcción, y lo que está en la construcción se mantenga mucho tiempo con la misma calidad y se le dé el mantenimiento adecuado para la mejor. Entonces, bueno, permítame un comercial. El material que salió de esos estudios que hablaba entre CONACYT y National Science Foundation fue rescatado y limpiado, más que nada, se encuentra ahora en un libro electrónico que está a disposición de los que estén interesados en la página del Instituto de Ingeniería, ¿no? La página electrónica del Instituto de Ingeniería. Ahí viene unas recomendaciones de cómo encontrar lo que uno quiere sobre esto. Son 1400 y tantas páginas, pero no tiene uno que leerlas todas de un jalón. Pero la mayoría son visuales, pues. No cambió. Bueno, ¿qué ha pasado después del sismo de 2017?
Bueno, antes del sismo 2017 hubo varias mejoras de la norma y sobre todo dio inicio un esfuerzo muy largo y muy acucioso de hacer una norma, un nuevo juego de normas de ingeniería complementarias del reglamento de construcciones, tener 12 normas complementarias que hablan del acero, del concreto y de los sismos, y eso se entregó a las autoridades, la nueva norma, el día anterior al sismo. Esto lo digo porque no se toma en cuenta en esa norma lo que pasó en el sismo, pero lo que se ha revisado hasta ahora no se ha encontrado razón para cambiar nada de lo que se hizo en aquel entonces. Bueno, hay otros métodos. Entonces, ¿cuáles son simplemente las partes quizás más interesantes o más novedosas de la nueva norma? Primero es que tiene un sistema de cálculo, de obtención de parámetros del efecto de los sismos sobre la estructura, de los principales variables que se usan en el análisis estructural, y que se tiene casa por casa, esquina por esquina, los espectros de diseño, si es que uno va a usar un espectro, o los acelerogramas, por si va a usar un método que está explicado también, está desarrollado dentro de esta misma norma. Entonces se pueden entregar los datos necesarios en la página, una página que está supervisada por el Instituto de Investigación para la seguridad de las estructuras, que depende del gobierno de la ciudad, que el instituto con mucha gente bien preparada, y que además está muy en contacto con los grupos técnicos, digamos, de tipo más de tipo más académicos, que han desarrollado este sistema. Y otros cambios son precisamente que ahora existe y está explicado y se obtienen los datos necesarios en el mismo sistema que acabo de mencionar. Es un sistema de análisis de diseño, pero más que nada de análisis tridimensional, paso a paso, que pues trabaja ya no con espectros de diseño, y menos aún con coeficiente sísmico, que ya no existe el nombre. Trabaja con grupos, sistemas de acelerogramas que se aplican teóricamente al modelo estructural, y del que se obtienen todos los datos y se ve si todo está dentro de ciertos parámetros de seguridad, y si no, se van ajustando. Esto es algo que se ha usado ya en México, digamos, por lo menos a varias decenas de casos o más. La mayoría de los edificios altos que ven en la Reforma están diseñados con este sistema, y ahora hay despachos mexicanos que lo hacen. Antes se hacían en combinación de un despacho mexicano con uno de Estados Unidos, y ahora hay despachos aquí que lo pueden desarrollar. Bueno, de esto ya hablé. Bueno, sobre el sismo de 2017, debo decir que
Yo no he participado mucho en la parte que corresponde a los efectos en la Ciudad de México. Me he metido mucho a mi ahora actividad primaria, que es preocuparse que donde se dañaron los edificios históricos, los edificios patrimoniales, como lo llaman, ahí es donde entro. Y en este caso, pues quizás en forma inesperada por mucha gente, en la Ciudad de México los edificios históricos, puedo decir que les fue muy bien. Hay solo 2 templos que han tenido daño estructural mayor, digamos, y ese daño estructural mayor se debe a que tenían unos problemas de grietas por hundimiento diferenciales que nunca quisieron arreglar, y por más que los especialistas les decían que ya lo tenían. Entonces esos tuvieron colapsos locales importantes, pero del resto sí hay algunos daños. La catedral se le cayó también una estatua, y tiene algunos grietas, la mayoría de los cuales también eran grietas que eran anteriores debido a sismo, a hundimiento, y que se habían reparado y se volvieron a abrir porque pues, sigue teniendo la misma tendencia. Entonces, en ese sentido, yo me he dedicado también, voy a hablar nada más un par de minutos sobre lo que los casos en que sí tuvieron problema los edificios históricos, y esos son en las iglesias o los edificios ubicados cerca del epicentro. O sea, ya saben dónde fue, pues allá entre sobre todo Morelos y un poco menos, y Puebla, los principales Moreno y Puebla, y donde sí fueron muy frecuentes, muchos los casos de daños importantes. Ahí la situación está en que esos tienen de origen ciertas debilidades en cuanto a que tienen campanarios muy esbeltos, en bardas tampoco, digamos, muy altas y no bien ancladas. Entonces hubo cientos, aquí podemos ver algunos estos, por ejemplo, hubo 550 templos en el estado de Puebla, 500 todavía ganó el otro, y 591 en Oaxaca, pero eso es por el otro sismo, el otro que no es el sí, es el del principio de mes, ¿no? Y entonces, pues ahí hubo muchos, y el problema, les decía, es que son casos en que se ha repetido hasta, el récord creo que es 4 veces el mismo daño, porque se recupera como estaba en el sentido, sin alterar la parte, digamos, arquitectónica del edificio, y no se trata y no se busca mejorar su resistencia o eliminar, pues, debilidades. Eso es algo parecido a lo que puede pasar con los edificios de poca altura en la Ciudad de México, que los edificios de poca altura tuvieron mucho daño ahora, que ya pasó, y no habían tenido antes, pero sigue habiendo muchos de estos que tienen ciertas debilidades y que pues como que esperan, pero que aquí no les tocó la aceleración del suelo en sus máximos valores. Pero eso pues más depende de que en la próxima vez donde se dé la ruptura de la placa subducida,
sea, digamos, algunos kilómetros para un lado, ¿no? Pueda darse. Claro que en la Ciudad de México nunca había llegado un sismo de este tipo, siempre su punto de y no hacía que estaba muy muy alejado de la ciudad, del centro de las zonas de la ciudad, y por eso no habían llegado estos sismos. Pero ahora ha habido uno que sí se presentó 120 kilómetros, algo así, o 150 del centro de la ciudad, y pues no es nada difícil que eso pueda suceder, y que estos edificios débiles que pues normalmente no sufren porque no son efectos del tipo de movimiento del suelo que tiene en los sismos de subducción, y entonces creo que hay que analizarla tanto la demanda que puede haber de este tipo, qué niveles pueden alcanzar las aceleraciones y los periodos de vibración, y pues ver cómo están los edificios, qué probabilidad hay de que eso se dé, nuevamente que se dé algún evento que tenía que pasar para que el evento llegara a exceder la resistencia de esto. Entonces hay cosas que hacer, y yo por lo pronto voy a seguir con los monumentos. Bueno, muchas gracias. Por su magnífica e ilustrativa conferencia. A continuación, el doctor Carlos Escalante hará entrega de un reconocimiento al doctor Roberto Meli Piraya por la extraordinaria conferencia que acabamos de escuchar. Vamos para allá, para acá. Claro. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad de Ingeniería y su Instituto de Ingeniería, al doctor honoris causa, investigador emérito, doctor Roberto Meli Piraya. Por mi raza hablar espíritu, Ciudad Universitaria, 15 de octubre de 2019. Asimismo, le harán entrega de una medalla de plata conmemorativa de los 200 años del Palacio de Minería. Agradecemos su asistencia a esta conferencia magistral impartida por un extraordinario académico y profesional de la ingeniería estructural, el doctor Roberto Meli Piraya, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Que tengan ustedes muy buena tarde.